El Señor es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así dice su palabra, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sigamos creyendo en el Señor y aún más, meditemos en su palabra de día y de noche. Vamos a orar al Señor y decirle: al Señor bendeciré por siempre. Y en Él siempre yo confiaré, porque Él me ha librado del temor, y mis pies en una roca firmo. No me moverá, del Señor diré, eres mi escudo, mi fuerza, mi porción y mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi pronto auxilio, eres mi Señor. Solo a ti tengo en el cielo, y nada deseo fuera de ti. Tú me haces feliz, del Señor diré, eres mi escudo, mi fuerza, mi porción y mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi pronto auxilio, eres mi escudo, mi fuerza, mi porción y mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi pronto auxilio, eres mi Señor. Tú me haces feliz, Señor, del Señor diré, eres mi escudo, mi fuerza, mi porción y mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi pronto auxilio, eres mi escudo, mi fuerza, mi porción y mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi pronto auxilio, eres mi Señor. Gracias, Señor Jesús. Buenas
noches a todos, Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra, donde la palabra del Señor cada vez está alumbrando nuestra vida. Acompáñame a hacer esta oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, por tu gran misericordia. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu palabra. Damos las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor nos da a conocer una de las verdades en las que el hombre hoy en día desconoce, no entiende y no lo puede entender. Y solamente se ha de discernir de una forma espiritual por medio de la palabra de Dios. La palabra del Señor nos da a conocer cómo se encuentra el hombre, su condición, cómo se encuentra su naturaleza, y también la palabra nos da a entender a qué Dios nos llamó, cuál es la obra que Dios está haciendo y qué naturaleza es la que Dios nos llama a caminar. La palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando hablamos de la naturaleza del hombre, el ejemplo común que utilizamos es acerca de los árboles. Si tenemos 3 árboles enfrente de nosotros y no somos conocedores de qué tipo de árbol tenemos delante de nosotros, la única forma de poder identificarlos o reconocerlos es por sus frutos. Los frutos nos dan a conocer el tipo de árbol que tenemos delante. El fruto nos da a conocer la naturaleza de cada árbol. De la misma forma, lo que el hombre está haciendo en su vida personal, lo que el hombre, en qué el hombre está andando conforme a sus acciones y también conforme a sus palabras, nos da a conocer la naturaleza que tiene. Y la palabra nos da a entender que el hombre está caminando conforme a sus pensamientos, el hombre está siendo dominado por la voluntad de ellos, está siendo arrastrado por sus deseos. Ciertamente los pensamientos del hombre se encuentran en su corazón y terminan por dominarlo y llevarlo por una vía que va en contra de la voluntad de Dios. Cuando hablamos acerca de los pensamientos, acerca de los deseos o acerca de la voluntad humana del hombre, la palabra te exhibe y te da a conocer en varios versículos que el hombre está contaminado por el pecado. Que el pecado radica en su corazón. El problema no es externo, sino se encuentra dentro de él. Y lo cierto es que las cosas que hace, las acciones o la conducta que tiene, es una evidencia de cómo se encuentra su corazón. Es una evidencia de que su naturaleza se encuentra pecaminosa en gran manera. Y lo cierto es que la palabra nos exhibe esa verdad para también entender de dónde Dios vino, de dónde Dios nos ha rescatado, o cuál es la obra que Dios está haciendo. Cuando acabamos de leer este versículo, 1 de Pedro 1:23, que habla de que siendo renacidos, es porque ciertamente Dios nos llamó a que usted y yo seamos renacidos, pero no por voluntad humana, no por fuerza humana, sino por la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor de una simiente incorruptible. Esta palabra simiente que la Biblia nos exhibe se encuentra también en un principio donde dice en Génesis 3, verso 15, que da a entender después del pecado del hombre, como muchos lo conocen como la promesa mesiánica o como la primera profecía que habla del Mesías, donde Dios
da esta noticia a Eva diciéndole: de tu simiente, ¿verdad?, vendrá y quitará toda autoridad, o herirá en la cabeza. Y está hablando al diablo. La palabra del Señor nos dice en Génesis 3:15, y vamos a ir a ese versículo para poder leerlo y poder entender lo que la Biblia está hablando. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La palabra simiente nuevamente se menciona, y esta palabra simiente deriva de la palabra semilla, y la semilla que nos da a entender en la Biblia es la palabra como tal. Por la palabra de Dios el hombre es creado, por la palabra de Dios el hombre es renacido, y también ha sido llamado a que permanezca en su palabra. Como también las palabras del diablo, por las palabras del diablo el hombre rechazó la voluntad de Dios y abrazó una voluntad que a su parecer era algo verdadero, pero era un engaño, era una mentira. Y la palabra nos dice, nuevamente, siendo renacidos no de una simiente corrupta, sino incorruptible. Y cuando la Biblia menciona en Génesis 3:15 acerca de la simiente, está hablando de aquella promesa, está hablando de aquella simiente. Y cuando habla de esa simiente, está hablando de Cristo. Que Cristo vendrá en un tiempo, en Génesis 3:15 lo menciona, y quitará toda autoridad que ha sido dada al diablo por el pecado del hombre. Y ciertamente Cristo vino y quitó toda autoridad al diablo en la cruz del Calvario. Él murió, Él pagó el precio más alto con su vida y con su sangre. Él tomó nuestra maldición y nos dio su bendición. La palabra del Señor nos da a entender que el hombre es traído, y es Dios quien lo trae, y es Dios que hace una obra en el corazón del hombre por medio de su palabra, de la palabra de Dios, donde la continuidad de la palabra regada en ese corazón, donde la continuidad de la palabra que está siendo profundizada en el corazón del hombre, genera un nuevo nacimiento, siendo renacidos por la palabra de Dios, donde el hombre aprende a caminar en una nueva simiente, no en la simiente en la que el hombre se encuentra, que es engañosa. Hoy en día el hombre se encuentra en una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Lo que la palabra dice en 1 Pedro 1, verso 23, es una gran noticia y nos da a entender a qué Dios nos ha llamado, o la obra que Dios está haciendo. Y Dios está haciendo, según la palabra, una obra donde el hombre es renacido, vuelto a nacer, para que no camine conforme a sus pensamientos, para que no sea llevado por sus deseos, para que no sea dominado por su naturaleza. La palabra nos da a entender que el hombre es vuelto a nacer para que camine en aquella simiente incorruptible por la palabra de Dios. Y este versículo nos lleva a Efesios 2, verso 10, donde dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra del Señor nos da a entender que cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo, ciertamente empezamos a caminar no conforme nuestro parecer, sino conforme la voluntad de Dios. La palabra nos da a entender que Dios ya estableció obras para caminar en ellas, y la única forma de poder ver eso en nuestra vida, la única forma de vivir esta palabra, es que si realmente el creyente ha nacido otra vez por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la palabra oída continuamente en su vida, donde el hombre es enderezado, sus pasos son enderezados a caminar conforme a una sola voluntad, y esa voluntad es de Dios.
La palabra nos enseña que Dios ciertamente nos escogió, pero no por conducta, no por mérito alguno, sino nos escogió antes de la fundación de este mundo. Según Efesios 1, verso 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una de las cosas que la palabra le da a conocer también es que hay una obra santificadora que Dios hace en el corazón del hombre por medio de su palabra. Como bien hemos mencionado en el capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 27, dice nuevamente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente, de una semilla, de una palabra incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto quiere decir que esta obra no es momentánea, no es circunstancial, no es temporal, sino así como la palabra de Dios vive y permanece para siempre, la obra que Dios hace en el corazón del hombre, la verdadera obra que Dios hace en el corazón del hombre, ciertamente permanece para siempre. Donde la palabra también abre el entendimiento del hombre, y esta apertura que hace la palabra en el entendimiento del hombre ciertamente no se vuelve a cerrar, ciertamente no viene la ceguera otra vez, sino esta obra que la palabra hace permanece para siempre, donde el creyente está entendiendo quién es Dios en su vida, donde el creyente está entendiendo el propósito por el cual Dios lo alcanzó y a qué lo ha llamado. La única forma de poder entender ello a profundidad, la única forma de poder comprender ello de una forma personal, es mediante su palabra, porque tenemos un Dios intencional en que tengamos una relación con Él de una forma personal, de una forma individual, donde la palabra menciona al Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, un Dios que está interesado en entablar una comunión contigo y conmigo mediante su palabra. La palabra del Señor te da a entender ciertamente cuál es tu condición y por qué necesitas un Salvador y por qué necesitas un Señor. Así que yo te animo en esta noche que la palabra de Dios siga trayendo luz a tu vida, siga trayendo claridad a tu vida, siga trayendo dirección, siga trayendo su verdad, donde esta verdad trae descanso, trae paz, donde esta verdad ciertamente también nos confronta. Esta verdad nos hace reflexionar acerca de esta vida que es tan pasajera y tan momentánea, que tan solamente pasa y ya no vuelve atrás. Yo te animo a que la palabra del Señor siga haciendo esa obra maravillosa en tu corazón, donde ciertamente a su debido tiempo lo verás manifestar en tu caminar. Amén. Acompáñame a hacer esta oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que es sembrada. Gracias por tu palabra, Señor, que es como aquel espejo que nos podemos ver nuestra vida cómo se encuentra. Gracias por tu palabra, Señor, que nos permite saber cómo estamos y a dónde estamos yendo. Gracias, Señor, por la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.